El ámbito geopolítico también está convulsionado y efectivamente tiene sus repercusiones en Argentina y en América Latina, sobre todo por lo que implica la política que está llevando adelante Donald Trump en estos momentos en función de lo que implica la cuestión arancelaria. Le damos la bienvenida a AGN Prensa al analista internacional Walter Formento. Walter, ¿cómo está? Gustavo Ramírez lo saluda. Gustavo, un gusto poder estar dialogando con vos. El gusto es nuestro, Walter. Bueno, ¿cómo podemos analizar en la actual coyuntura las actitudes de Donald Trump? ¿Es un bravucón que juega a apretar a sus contendientes? ¿Está llevando realmente adelante una política que implica preservar la producción de Estados Unidos o intenta presionar para negociar? Bueno, la política que lleva adelante Donald Trump en conjunto con su, con Marco Rubio, que es el segundo personaje clave en Estados Unidos, porque entre los dos componen la fórmula que permitió derrotar a los demócratas globalistas dentro de Estados Unidos en las últimas elecciones, tienen un, un primer objetivo principal para ellos, que es asegurar la región latinoamericana, es decir, volver a reconquistar su patio trasero como patio trasero. Ujú, Algo que no les está haciendo fácil, algo que no les va a ser fácil, porque han perdido capacidades industriales, científicas y tecnológicas, con la deslocalización de estas capacidades hacia el Asia-Pacífico por parte de los globalistas, es decir, todos los sectores que controlan el Partido Demócrata Norteamericano. Eso ha debilitado la capacidad de Estados Unidos, desde Estados Unidos, para proyectar poder y, por lo tanto, no solamente ganar mercados, sino sostener los mercados que antes tenían, que el gran indicador es la pérdida de sus históricos mercados ujú. en Latinoamérica y el Caribe frente a las potencias que económicamente se tornaron mucho más competitivas que Estados Unidos, como son las grandes empresas que provienen de China y de la India. Ujú. En ese sentido, China ya está en América Latina consolidando espacios, por ejemplo, en Perú, a través de lo que es la construcción de un canal bioceánico para el transporte. Y también está Brasil, ¿no? Por otro lado, que es una potencia regional que efectivamente a través de lo que le escuchamos a Lula está decidido también a confrontar en términos comerciales con Estados Unidos a partir de lo que implica la presión arancelaria, con una clave y un factor determinante, creo uno, que tiene que ver con, bueno, como bien dijo Lula, empezar a salir del patrón dólar como ya lo hizo Asia la semana pasada, ¿no? Lo está empezando a hacer. Esto marca también una presión para Donald Trump y en función de ello está obligado a doblar la apuesta. Sí, esa pérdida de competitividad internacional propia de los grandes actores económicos en declive, obliga a, a estos actores propios que nacieron y se desarrollaron a partir de la plataforma económico-estratégica Estados Unidos, Ujú, los obliga a recurrir de manera reiterada al uso de la fuerza, porque ya no pueden recurrir a las capacidades de competitividad económico-comercial. Y en ese sentido, los grandes actores globales, particularmente las grandes empresas con centro en New York o en San Francisco, en los dos grandes puertos, uno ve cómo necesitan replegarse sobre Estados Unidos y particularmente sobre Latinoamérica y Caribe. Algo que no están pudiendo lograr porque la competitividad relativa de los grandes actores, las transnacionales financieras globalistas, se han debilitado desde el punto de vista de la competitividad comercial respecto de lo que se produce en China
que no es solamente productos chinos, y lo que se produce en la India, que para hablar no solamente de China, porque aquí no hay un solo actor que está Ujú, rebasando en capacidad de competitiva. Ahora, dentro de China e India, muchas de estas empresas que ganaron competitividad tienen que ver con viejas empresas transnacionales globales que compiten y chocan frontalmente con lo que expresa Trump, que en sí mismo expresa las grandes empresas radicadas en la zona de los estados republicanos de Texas y Florida. ujú. En ese sentido, ¿se puede afirmar que Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial? Estados Unidos está perdiendo de manera acentuada ya la capacidad competitiva en términos comerciales. Por Ujú, eso recurre reiteradamente a las presiones diplomáticas y militares. ujú. En relación con la Argentina, ¿cree que se va a profundizar este lazo de dependencia que Argentina tiene en función de lo que implican las políticas de Milei y que Estados Unidos va a pretender hacer pie con mucha más solidez de lo que lo ha hecho hasta este momento, teniendo en cuenta que a priori da la impresión de que Milei le abre las puertas sin ningún tipo de reticencia para que Estados Unidos se instale directamente en la Argentina? O tiene una lectura distinta sobre esto? Bueno, ese es el objetivo de las grandes empresas que se encuentran respaldando a Marco Rubio, que son las grandes empresas localizadas en Texas y Florida, particularmente en los estados republicanos. Ese es el gran objetivo. El gran problema es que tanto en Brasil como en Perú, y Perú es un gran ejemplo para reflexionar esta pregunta que vos me haces, Ujú, porque en Perú estaba controlado por los grandes actores de la economía transnacional norteamericana. Y hoy vemos que el puerto de Chancay, el gran proyecto suramericano, brasilero, chino, se ha consolidado. claro. Nadie duda de que ese puerto, ese trazado de la vía férrea va a avanzar con una capacidad económica propia de la demanda del Asia-Pacífico, tanto China como la India, para solamente nombrar dos de los grandes. Ujú, No solamente va a avanzar y se va a consolidar, sino que va a ir avanzando y reformulando los alineamientos. Lo novedoso y lo particular, por ejemplo, el alineamiento que empieza a observarse en Paraguay, donde ya emergió al interior de Paraguay la línea económica empresarial que prioriza la vinculación con el puerto de Shanghái, la salida a China y los vínculos comerciales con China. Algo impensado, una Paraguay donde están localizadas las dos grandes bases del Comando Sur en la claro. región. Ujú. Hay otro actor que también entra a jugar en América Latina y que tiene que ver con Venezuela, porque en las últimas semanas también Rusia acordó no solamente un acuerdo en torno a lo que tiene que ver con armas, sino también acuerdos comerciales. Y ahí tenemos otro sector muy fuerte también, ¿no? Restableciendo vínculos que en algún momento se habían congelado entre Rusia y Venezuela en un punto clave como es el Caribe, con un actor central también, que es México, que también empieza a mirar hacia los BRICS más que Estados Unidos, ¿no? Ahí hay otro factor de la incidencia multipolar en un espacio determinante en términos de lo que implica la disputa geopolítica regional. Sí, ahí me parece que el hecho cualitativo fue la disputa entre la ExxonMobil y la Chevron, es decir, la ExxonMobil republicana y la Chevron de base de asiento en los estados demócratas globalistas. Esa puja por quién se quedaba con el control de PDVSA en Venezuela llevó a un nivel de confrontación y de agresividad entre los dos grandes actores financieros de origen norteamericano, donde ambos perdieron, porque en última instancia la petrolera que quedó al mando de PDVSA, la gran petrolera mundial, fue una empresa petrolera china. Pero como resultado de la confrontación
frontal, aguda y estructural entre las dos líneas del poder financiero norteamericano. Ujú. Y ahí nos vamos a meter ya de lleno en lo que tiene que ver en la relación un tanto ambigua, ¿no? Parece tener Trump con Rusia. ¿Hasta dónde considera Walter que va a apretar Trump a los rusos para que puedan ceder en el factor Ucrania? Porque Rusia está determinado a no ceder ningún espacio en Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que considera que está ganando la guerra y que también la planificación de Putin en torno a esa guerra es de largo aliento y no de corto alcance. ¿Hasta dónde cree que le puede dar a Trump para seguir presionando? Eh, Trump va a seguir presionando porque para Trump y para su actor asociado Marco Rubio, este, lo que le suceda a la Ucrania y a la Unión Europea controlada por los grandes actores con centro de gravedad en Davos y no en Estados Unidos, no es su preocupación principal. Al contrario, está aprovechando la debilidad de la derrota de la OTAN y de Davos en Ucrania para avanzar sobre su consolidación dentro de Estados Unidos y en otros lugares que pueda ir viendo que puede desplegarse. Por lo tanto, la derrota de las grandes transnacionales financieras globales, Ujú, tanto para Trump como para Marco Rubio, que son dos actores que actúan conjuntamente pero no expresan lo mismo en Estados Unidos, es un tema que ellos necesitan esa debilidad de las transnacionales financieras globales que hoy solamente controlan los gobiernos de Gran Bretaña, de Francia y de Alemania. ujú. Por Pues, eso podríamos decir que las grandes transnacionales financieras globales hoy se expresan a partir del discurso de von der Leyen en la Unión ujú. Europea, Ahí puede encontrar reticencia Trump, digamos, en Alemania y en Francia para llevar adelante su plan. por supuesto. Ujú, Por supuesto, ahí hay un choque frontal que no expresa los intereses profundos de Francia y Alemania, los viejos históricos intereses profundos de Francia y Alemania, sino la Francia, Alemania y la Gran Bretaña globalista, cuyo ujú, centro de gravedad está principalmente en la City financiera de Londres y en la de París, ujú. ¿no? Estamos hablando de los actores que se nuclean alrededor de Rothschild y de BlackRock. Es decir, que se podría decir que esta guerra económica, la cual estamos presenciando en términos geopolíticos, encubre también una guerra financiera, ¿no? Porque los actores que usted está mencionando son netamente representativos del capital financiero global. Bueno, es sabido la gran tesis que la guerra militar es la guerra financiera por otros medios. Ujú, ujú, Es decir, si uno no sabe cuáles son los actores económicos estratégicos de fondo detrás de las grandes lados, de los dos grandes lados, de los actores que confrontan, no sabrá de manera profunda y estructural nunca quiénes son los verdaderos intereses claro. estratégicos que confrontan. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué papel juega Israel para Estados Unidos? Porque saliendo de las lecturas lineales que se hacen desde Occidente, en función de lo que implica la propaganda del bloque Israel-Estados Unidos, da la impresión de que para Trump es un dolor de cabeza. Israel, en Claro. función de lo que implica también su posicionamiento en Oriente y donde a priori, insisto con esta palabra, me parece importante remarcarlo, no tiene demasiado interés en entrar en un conflicto en una región que le ha sido hostil también a Estados Unidos, porque, como bien lo viene señalando usted, el foco no está puesto ahí ahora, ¿no? Está en otros lados y tiene otros espacios de disputa abiertos, y esto le significaría a Estados Unidos un serio problema más adelante si es que Israel mantiene sus posicionamientos en la región, porque efectivamente de avanzar Israel también hay advertencias claras ya por parte de China y de Rusia, ¿no? Teniendo en cuenta que Irán, por ejemplo, es un aliado estratégico de ambos países. Sí, por supuesto. El actor económico estratégico detrás de la OTAN eh, en Israel son los grandes actores financieros de Davos
que son los que financian y comandan la OTAN, y que son de alguna manera los que determinaron las órdenes que cumplen los grandes barcos de guerra posicionados sobre las fronteras de Siria, ¿no? Desde donde se bombardeó Siria, no solamente desde Israel, sino también desde las aguas, las aguas que tienen frontera Ujú, con Siria hacia el norte, ¿no? Entonces, ahí fue claro la determinación de la OTAN y de Davos de avanzar y asaltar Siria. Por eso fue importante y estructural el repliegue estratégico inmediato que hace Rusia, incluso eh, garantizando la persona del presidente Bashar al-Assad, porque de alguna manera Rusia sabe que con el tiempo el último presidente legítimamente presidente de Siria y con soberanía real, institucional sobre Siria, es Bashar al-Assad. Y el Bashar al-Assad está vivo en Rusia, y la guerra en toda esa región que tiene que ver con Siria, a la cual la OTAN no tiene solamente un enfrentamiento contra Rusia y contra China, sino también contra Turquía, porque esa región está en disputa, incluso con Irán, que es un actor importantísimo, que va a ser respaldado y profundizado los respaldos sobre Irán y sobre Turquía, para que la OTAN y Davos no consolide su presencia en Siria como una gran cabeza de playa. ujú. ¿Y qué pasa con Gaza? Porque da la impresión de que el mundo ignora lo que está pasando en Gaza, protegiendo de alguna manera, a través de la propaganda occidental, a Israel. Y así se está llevando adelante un genocidio, nosotros no le tenemos miedo a la palabra, y en función de ello también hay una disputa estratégica ahí, ¿no? Porque muchos otros analistas ven, bueno, si Israel se atreve a avanzar definitivamente sobre Gaza, generando el exterminio de la población gazatí, también se puede llegar a animar en el futuro a hacer lo mismo con otros enemigos de la región. Bueno, lo que Israel y Netanyahu hace en Gaza, que es un holocausto, es decir, es una masacre, es un exterminio, que el pueblo judío sufrió Ujú, en carne propia, este, a manos de Alemania y Francia, es decir, del nazismo. Hoy lo está llevando adelante por sí mismo. Por lo tanto, imagínate lo que significa esto en el imaginario internacional, en el sistema institucional internacional. Si había algo que daba legitimidad a Israel, no como pueblo, sino como gobierno, porque acá lo que estamos hablando tiene que ver con Netanyahu y los intereses financieros que están detrás, que son los de la OTAN y ujú, de Davos, porque acá está Rothschild detrás de Netanyahu, no el ujú, pueblo llano de Israel. ujú, ujú, Entonces, claro que lo que está creando es una gran atmósfera de deslegitimidad, de pérdida de legitimidad profunda, porque la carnicería innecesaria que está llevando adelante la OTAN e Israel en Gaza es algo que va a terminar pagando más tarde o temprano. Y creo que eso va a golpear muy fuerte sobre la legitimidad internacional de Israel como pueblo, porque eso va a tocar al pueblo en general israelí, ujú. cuando en realidad es una oligarquía financiera israelí vinculada a los grandes actores de Davos, la responsable de esa guerra. Pero ¿quién va a separar una cosa de otra en el corto plazo? Claro. Ujú. ¿Por qué Trump tolera esto en Gaza? Más allá de que hay declaraciones donde él decía que iba a terminar con esto, ¿no? ¿Por qué Trump tolera esto de Gaza? Bueno, este, en estos momentos, para Trump y para Marco Rubio, digo, para hablar de Texas, Florida, es decir, toda la Ujú, zona
con centro en los Rockefeller y el petróleo y gas fósil, eh, tratar de frenar, digamos, lo que sucede en Gaza a manos de la OTAN y de Davos sería iniciar una confrontación que hoy para ellos es secundaria. Mm. Es decir, secundario en términos de sus objetivos inmediatos. Por lo tanto, la dejan correr porque en realidad para ellos en lo inmediato es hacer pie en Latinoamérica y particularmente ver cómo resuelven el alineamiento de México, el alineamiento de Colombia Ujú, y de Venezuela. Digamos que ellos pretenden que queden subordinados a ellos. ujú, Pero ni México ni Canadá están optando por subordinarse a Trump Marco Rubio y por lo tanto avanzan en el desarrollo de relaciones de alianzas internacionales con los BRICS. Y por otro lado, este, tanto tanto Venezuela como Colombia, por lo menos la Colombia bogotana, no la de Uribe en la zona de Medellín y Antioquía, que todavía está bajo control del Comando Sur, y por eso la crisis al interior de Colombia. Bueno, toda esta Venezuela y Colombia, la de Petro, la bogotana, la aliada con los grandes intereses globales, resisten, van a resistir y van a confrontar para que no avance Texas, Florida y sus intereses hacia Sudamérica, ujú. ¿no? Eh, Digo esto porque la petrolera venezolana, reitero, hoy está blindada por las grandes petroleras de China. claro. Para Eh, eh, China es una cuestión estratégica PDVSA. ujú. Eh, Y les sobran recursos económicos para cooperar con Venezuela y con la Colombia de Petro para sostener el desarrollo de las capacidades industriales, científicas y tecnológicas en esa región. Eh, Escuchando atentamente esto, uno piensa que Argentina queda en una situación de fragilidad y debilidad frente a este mapa internacional si este alineamiento con Estados Unidos e Israel se sigue profundizando, ¿no? De esta manera, teniendo en cuenta el avance inexorable de la multipolaridad. Y bueno, es decir, incluso a veces, bueno, lo que podríamos decir por la afirmativa es que observando los comportamientos del Brasil de Lula, algo que tiene una constante de largo plazo, pero particularmente la- el alineamiento multipolar de Perú, un Perú que estaba totalmente subordinado al Comando Sur y su presidente electo Castillo estaba preso por la Ujú, fuerza. ujú, ¿Cómo se resolvió el tema del puerto de Perú, el puerto de Chancay, el gran puerto de Chancay al Pacífico, hoy siendo desarrollado por China como el gran puerto de la región, complementario al de Santos en Brasil? Uno podría, y esto que te decía antes de lo que ya está sucediendo en Paraguay, particularmente incluso siendo Vila Manzano el segundo socio económico en el puerto de Shanghái de China, esto habla de que la crisis de los actores subordinados como Milei a Trump y a Marco Rubio, digo, porque es Marco Rubio incluso el que puso al embajador Lamela, ujú. este, tiene las limitaciones de poder seguir proyectando poder y de consolidarlo en la región. Porque Argentina es una pieza estratégica tanto para Brasil como para Chile, como para Perú, es decir, incluso para Paraguay. Es decir, si recordamos aquel ABC de 1945-1955 que termina con el asesinato de Getúlio Vargas, es decir, el presidente brasilero por parte del Ujú, Comando Sur para debilitar la consolidación del ABC, claro. argentino, brasilero y chileno,
como Ujú. proyecto estratégico conducido por Perón. Bueno, allí está la mirada del Atlántico Sur, ¿no? Donde Argentina permanentemente trata de ocultarlo, ¿no? Patagonia como el salto previo a la Antártida, teniendo en cuenta la extensión marítima de Argentina y los recursos que allí se guardan, ¿no? Porque hablando con distintos analistas en este proceso, algunos asienten la idea de que otro espacio en disputa en un futuro muy, muy lejano va a ser la Antártida y allí Argentina es un actor principal de esto, teniendo en cuenta además que en el medio también están los británicos a partir de lo que implica la ocupación de Malvinas y algo que me parece clave, ¿no? Porque hablábamos del puerto de Chancay, en Malvinas se está construyendo un puerto de aguas profundas. Entonces, la mirada efectivamente también está puesta en el Atlántico Sur y es algo que Argentina históricamente viene negándose a observar con mayor profundidad, ¿no? Por supuesto, cuando uno observa el mapa de la Antártida, nota que la mayoría del territorio antártico está en manos de británicos o de aliados británicos. Por lo tanto, para la OTAN es importante consolidar el punto de apoyo en Malvinas y seguramente en Tierra del Fuego. Por eso la gente de Texas y Florida se movió rápida con el tema de ver si podía hacer ese puerto y esa base militar en Tierra del Fuego. Este, ok mediante de, de Milei, pero ahí el actor central es este, particularmente lo que expresa Bullrich, que es Ujú. la expresión directa del Comando Sur en la Argentina y en la región. Y por otro lado, el gran actor económico detrás de Milei, que es el grupo Eunequian. Claro. Entonces, si uno hace, bueno, pero la Antártida hoy tiene una presencia británica en todos sus territorios, no solamente en el que guarda relación con la soberanía argentina. Y eso va a ser una disputa importante porque recordemos que la Antártida, por el lado oriental, tiene salida tanto al Índico como al Pacífico, Ujú. particularmente el Índico, que es el gran océano del futuro. Ujú. Otra vez asistimos, ¿no? A una batalla política, geopolítica, en torno a los recursos marítimos, ¿no? Como se dio en la primera globalización, ¿no? Y curiosamente, allí había actores que hoy se repiten. Por ejemplo, Francia y Gran Bretaña, los chinos como grandes navegantes también. Y en el Atlántico Sur están todos. Están los rusos, están los chinos, están los americanos, están los británicos. Va, los Claro. americanos no, los norteamericanos. O los estadounidenses, mejor dicho. Y el país que mayor presencia debería tener, que es Argentina, no está. Walter, para ir finalizando. eh, ¿Se entiende poco en la Argentina de geopolítica? Porque da la impresión que incluso desde el campo nacional y popular, estas cuestiones se tocan muy por arriba, sin profundizar y sin tener una mirada alejada de lo que implica la propaganda occidental. Bueno, el tema de la geopolítica, que es la correlación de poder de los grandes actores de poder internacional, es algo siempre, es lo más lejano a la vida cotidiana, porque uno digamos, tiene más conciencia de lo local, de lo regional, de lo nacional, que de lo internacional, siendo la dimensión internacional la gran dimensión que ordena el entendimiento de todo esta sistema de problemas. Por eso este, no es no es nada nuevo que uno diga, bueno, en el conocimiento popular, llano, cotidiano, de qué está pasando en las grandes dimensiones, bueno, hay un mayor, una mayor desconocimiento. Eso es así y generalmente los gobiernos, cuando entran en una confrontación aguda, como cuando Argentina entró en la confrontación con Inglaterra por Malvinas, sea como haya sido eso, incluso conducido por factores de orientación británica, ¿no? Porque
eh, solo en ese momento eh, la nación entra en estado deliberativo profundo y estructural y entonces las grandes mayorías nacionales y populares se hacen con los saberes estratégicos, porque en esos momentos lo estratégico está en juego, por eso se Ujú. pone arriba de la mesa. Hoy es solamente una discusión de expertos, de gente que le dedica horas diarias, cuando la mayoría de los pueblos este, por lo menos 12 horas diarias le dedica a ir a trabajar y trabajar en sus lugares y luego volver y hacerse cargo de sus familias. Ujú. Por eso era importante lo que sostenía Juan Domingo Perón, ¿no? En términos de lo que implicaba el desarrollo estratégico de la política internacional, ¿no? Ahí hay un factor clave de la mirada, anticipándose también años luz a lo que está ocurriendo hoy a nivel geopolítico en el campo internacional. Walter, sí. No, digo, Perón tenía, este, bueno, como gran estratega, él la previa a la Segunda Guerra Mundial la vivió en Europa, por Ujú. lo tanto la entendió, Claro, digamos, este, viviéndola en vivo y en directo. claro. Y cuando tomó las decisiones con Vargas y Íñiguez de pensar este, ese bloque regional con Brasil y con Chile, con Getúlio Vargas e Íñiguez, pensó en esa opción estratégica de ese momento. Por eso inmediatamente Estados Unidos y el Comando Sur se movió en el asesinato de Getúlio, Ujú, cuando, ¿no? De Getúlio Vargas en el 55. Entonces, en ese momento, con ese magnicidio, se logra debilitar uno de los grandes actores para, digamos, de alguna manera parar el avance de un Estados Unidos, que un Estados Unidos que se encontraba en su fase de salto cualitativo hacia adelante, porque no solamente asesinaron a Getúlio, sino que también a Roosevelt, ¿no? claro, y además con Churchill presionando al gobierno argentino permanentemente, ¿no? Un actor Por supuesto, con su caracterización imperialista, Churchill defenestraba la independencia argentina, ¿no? A través del claro, gobierno de Perón. Walter, Pero Churchill sin Estados Unidos, es decir, con el Estados Unidos de Roosevelt, con Roosevelt comandando Estados Unidos, Churchill no hubiera tenido posibilidades. Ahora, con Roosevelt muerto, ujú, este, Este, sí, porque tomó control. También tenía, Gran Bretaña estaba, también tenía una posición de fuerza dentro de Estados Unidos. Y esa claro, fue la gran clave de ese momento que Perón entendió estructuralmente, la sabía de antes, porque ujú, ella venía hablando del primer Roosevelt, del padre, el del 1931-36. claro, conocía, sí, exactamente. Walter, vamos a seguir en contacto. Me interesa esta parte que pasó por el aire, pero esto de mataron a Roosevelt, estos factores son muy pocos conocidos y son interesantes también para entender cómo se mueve la geopolítica, no solamente en el presente, sino también en su devenir histórico. Gracias. Gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gran abrazo, nos estamos viendo.